Ahora sí nos va a Pao leer una de las frases de Sergio y Domenica Bernardini. Italia, entonces. Mis hijos Vamos, son mi Italia. corona y mi tesoro. Sí. Si tan solo pudiera para explicar y hacer sentir a todas las madres del mundo qué regalo es, qué grande la gracia de tener hijos y de tener una vocación espiritual en sus familias. Siempre deseé que mis hijos trabajen bien para el mundo, para la gloria de Dios. Me alegro de tener muchos hijos, pero me gustaría que otros tuvieran hijos sacerdotes y misioneros. Bueno, nuevamente arrancamos a fines del siglo XIX, en 1882, ahora en un pequeño pueblo de Módena, Italia, el norte de Italia, con una familia de humildes campesinos molineros. Ellos tenían un antiguo molino de granos. Y Sergio desde muy chico ya ayudaba a su papá en todo tipo de trabajos rurales. Y tenía una enorme inteligencia práctica, por lo cual enseguida podía aprender cualquier trabajo, profesión. Lo terminaron llamando el hombre de las 100 profesiones. La formación religiosa la recibe en su familia, especialmente de su mamá. Ellos iban todos los domingos a pie a misa, 3 kilómetros por una empinada subida hasta la misa, y después por la tarde otra vez volvían al rosario y a la catequesis. Bien, una base importante que lo ayudó mucho porque él a los 25 años se casa con Emilia Romani, con ella tiene su primer hijo y cuando todo parecía que iba bien, viento en popa, pierden ese hijo en cuestión de días. Es tremendo como en un breve espacio de tiempo también morirá el padre de Sergio, la madre, y luego también su segundo hijo y su esposa. Pierde también a su hermano y por último a una pequeña niña. Es una época sumamente dura para él, realmente a mí me da, esta es una de mis historias favoritas y a mí me da un poco de cosa cuando uno lee esta oración y dice, wow, perdió a todos en muy poco tiempo. Y él tiene, por eso decía, qué buena base, ¿no? De la familia, que lo ayuda a atravesar esto con una fe increíble. Él dice la frase del siervo Job, dice, el Señor me lo ha dado, el Señor me lo ha quitado, bendito sea el Señor. Impresionante. Bueno, y Sergio se queda solo, y no solo él solo con su alma, sino lleno de deudas por pagar. Debía por remedios, por médicos, los funerales de todos. Realmente estaba en una crisis muy profunda, no sabía para dónde escapar. Lo terminan convenciendo unos amigos de irse a América a buscar mejor suerte. Así que en 1912, situémonos el mismo año del Titanic, por suerte no iban en ese barco, pero partieron hacia América, y encontró empleo en el rubro minero, ¿no? Bien duro, rústico. Logró ahorrar bastante en 5 meses, pero ahí tiene un accidente, voluntad de Dios, tiene varios meses de convalecencia y lo operan. Y ahí reflexionando, ve cómo es el ambiente tan anticlerical que se estaba generando ahí en los Estados Unidos y dice, no, esto no es para mí. Dice, temía perder mi fe. América no es para mí. Y vuelve entonces a trabajar a Italia con uno de sus tíos. Sí, eventualmente logra pagar todas las deudas que tiene y en esta situación en que estaba, el párroco, donde él solía ir a la misa, le sugiere ingresar al seminario. Pero Sergio no consideraba sentirse con la dignidad como para semejante vocación y entonces comienza a estudiar. Ya tenía entonces 32 años y pone entonces también en oración su deseo de formar una nueva familia. Bueno, ahí Dios lo escucha y en todo su deseo de reconstruir su vida abierto a lo que Dios le podía regalar, y su tío lo conecta con una chica 7 años menor, Doménica, sería Dominga en español, ¿no? La familia de ella eran campesinos con mejor situación económica y muy religiosos. Ella era una chica alegre, activa y trabajadora, pero que había estudiado por lo menos hasta tercer grado.
Sí, y también había sufrido en carne propia perder un ser querido porque había perdido a su novio a los 20 años. Él había fallecido de una pulmonía fulminante. Entonces ella lo conocía a Sergio y ella notaba, y decía, se notaba que había sufrido mucho. Tenía una mirada de gran bondad y serenidad, llena de fe. Oré, dice Doménica, y decidí, sí, Señor, si es tu voluntad. En ese caso, dame muchos hijos y si te place, conságralos a vos. Bueno, así que Sergio y Doménica se van preparando al matrimonio en oración, leyendo juntos el Evangelio, y al año siguiente se casan. Se instalan en una granjita que la familia de ella les dio como dote, y ahí entre su nuevo hogar, la iglesia, el campo en la campiña, sí, en la campiña, en la montaña, viven en bastante armonía, complementándose mucho. Ella es una chica vivaz, sociable, con gustos refinados, y él es tranquilo, meditativo y nada refinado, es el tipo hosco de campo. Pero Doménica disfrutaba mucho de que Sergio decía, ella decía, está siempre contento, no sé cómo hace. Se ve que disfruta de la paz de los justos en la gracia de Dios. Y escribe en su diario, ella, ¿no? Con toda su ilusión, tendremos muchos hijos, pone en su diario, los educaremos en el amor al Señor y en la caridad hacia los demás. Bueno, tienen muchos hijos. En los primeros 13 años de matrimonio van a tener 10 hijos. Y no podemos ni pensarlo, ¿no? Casi que no le alcanzaba el año para terminar de tener y quedarse embarazada. En un momento ella se aflige ante un nuevo embarazo y la tranquilidad esta de la que hablaba Leo, que tenía Sergio, él decía, no te preocupes, si el Señor envía otro hijo, su providencia nos ayudará. Bueno, y ellos van cimentando su vida familiar en la oración de la mañana, de la tarde, el Ángelus, Rosario a la noche y la misa dominical, nuevamente a pesar de la gran distancia que tenían que caminar hasta la iglesia. Y Doménica le va transmitiendo a sus hijos una especial devoción. Si tuvieran dudas en la escuela o el trabajo, invoquen al Espíritu Santo que los ilumine. Ella termina siendo su primera catequista. Sí, Doménica siempre cuenta haber deseado siempre que entre mis hijos haya por lo menos un santo de altar. Ella decía, no por vanidad, sino por la gloria de Dios y por reavivar la fe en estos tiempos y que la gente se olvida del Señor. Ella eso lo pedía, ¿no? Bueno, tuvo 6 hijas y 2 hijos varones que se consagran a Dios en distintas órdenes religiosas y misioneras. Uno de ellos termina como arzobispo de Esmirna en Turquía. Y a lo largo de los años llegan a vivir todos ellos en 8 países y en todos los continentes, ¿no? Se habían desparramado de tal manera que habían abarcado 8 países y todos los continentes. Ella sufre mucho esta distancia de los hijos, o sea, le costaba cada uno que se iba, pero los acompañaba y los apoyaba desde la oración. Y les escribía cartas. Siempre, hasta ahora hemos visto que se escriben cartas en el matrimonio. Ella escribía muchas cartas a sus hijos. Se cuenta que hubo una cantidad de 600 y en una de ellas pone, ustedes son más del Señor que nuestros. Siempre agradeceremos el habernos hecho padres de tantas vocaciones a pesar de ser indignos. Una vez que los chicos son mayores, Sergio y Doménica comparten matrimonialmente esa espiritualidad de sus hijos también y se convierten en cooperadores paulinos. Y en el 1920 y alrededor del 1930 también se hacen terciarios franciscanos. Pasan tiempos en las casas religiosas y ahí profundizan su espiritualidad. Sergio decía, todas las cosas me hablan del Señor. Bueno, ya estamos en época de la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense, en la historia anterior se estaban escapando de París sitiada por los alemanes. En este caso también estaban en Italia, estaban tratando de liberar los aliados a Italia. Sergio es capturado por los alemanes durante una redada, pero lo ven algo mayor, lo terminan liberando. Pero terminada la guerra se arma bastante lío nuevamente
posguerra en esa zona que la llamaban el Triángulo de la Muerte, por el gran odio que se daba contra los católicos y la iglesia, tratando de armar una supuesta revolución proletaria. Llegan a asesinar a 150 sacerdotes, seminaristas, cristianos comprometidos. Así que Sergio estaba ahí arriba en la lista de los que iban a ser eliminados si llegaba la victoria electoral comunista en 1948, cuando se iba a armar la República Italiana. Bueno, esto gracias a Dios nunca ocurrió, pero una vez estuvo frente a los partisanos comunistas Sergio, con la pistola apuntándole a la cara, y él les dice firmemente: mátenme, pero la verdad no van a conseguir matarla. Y Doménica tenía convicciones muy parecidas. Decía: somos cristianos y tenemos que imitar a Jesús, perdonando las ofensas y aceptando cualquier sufrimiento. Así es, y también, bueno, luego de todo esto que pasan, animados por este espíritu misionero, y a pesar de todos sus hijos, los Bernardini adoptan en 1963 a un seminarista africano que necesitaba tener un lugar para vivir y para poder continuar sus estudios. Así que al joven Félix Ab-Job lo acogen como un verdadero hijo. Algunos habían oído profetizar a Sergio años atrás que ellos tendrían 2 verdaderos obispos en la familia, ¿no? Había dicho Sergio en algún momento. Y Félix, justamente este que terminan adoptando, es ordenado sacerdote y pronto se convierte en el más joven nombrado obispo, eventualmente llegando a ser también arzobispo presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria. Bueno, y ya llegando al final de sus días, en 1963, festejan sus bodas de oro, donde Sergio siente un impresionante agradecimiento, ¿no?, por cómo el Señor reconstruyó su vida y lo inundó de regalos. Y él dice: nunca perdí la fe en la providencia, incluso cuando las dificultades aumentaron. Doy gracias al Señor por todos los dones que cada día nos ha dado, y también por los sufrimientos y por la fuerza para vencerlos con paciencia. En 1966 él iba a fallecer pacíficamente junto a su esposa e hijos, y Doménica realmente disfrutaba esos últimos instantes de serenidad de él, convencida de que la Virgen había llegado para llevárselo en sus manos. Bueno, ella ya viuda, vive todo el año en Módena, en la casa de una de sus hijas casadas, y al sentir que se aproxima su fin, ella escribe: cuando el Señor me llame a su reino, comuniquen a todos mi felicidad en el toque de campanas. En 1971 muere rodeada de sus hijos, y el Papa Francisco reconoce en 2015 las virtudes heroicas de este matrimonio Bernardini, declarándolos venerables. Qué maravilla, otra historia. Si hay familias numerosas y las hay, esta es una, chicos, con cantidad, pero de frutos, ¿no? No son hijos, son frutos de santidad maravilloso. Por favor, ¿qué le llamó la atención y por lo cual las herramientas que hoy tenemos de esta segunda posibilidad de imitar a este modelo, este matrimonio italiano? ¿Qué nos cuentan en torno a las herramientas de hoy? Bueno, ellos tenían una fe que era inquebrantable, ¿no?, especialmente con la historia inicial de Tremendo. Sergio. Él a cada paso reconocía, aceptaba la voluntad de Dios, agachaba y se le seguía dando, ¿no?, sabiendo que Dios eventualmente tenía pensado un destino, un camino para él, un camino de felicidad. Sí. Y eso no le falló Dios para nada. Yo veo en esta historia esas historias que, o sea, no tienen como algo muy espeluznante así, pero pasó todo acá, ¿no? Porque a veces la gente dice, y no, o parece como que, pero digo, le pasó todo, se quedó sin nada, no tenía, o sea, lo afectivo, es lo económico, volverse a casar, tener toda esa cantidad de hijos, poder llevar a cabo esa familia, ¿no? Encima adoptar otro chico, o sea, es como que uno dice, sinceramente, frente a todo esto, qué importante es esa fe que decía Leo, ¿no? Pues sin la fe, sin Dios, cuánto de esto no se puede a veces pasar, ¿no? Especialmente en su primera parte de la vida, que fue la que lo fortaleció. Y la oración, y el rosario, y la misa, ¿no? Que sería la segunda herramienta que vamos viendo, que se va repitiendo en todas las historias, ¿no? Esta fe también está en la práctica, en estas
digamos, cuestiones, la oración, el rosario, la misa, ¿no? Estas acciones. Así que bueno, esa es la otra. Y después, bueno, perdón, Bueno, Leo. no, la generosidad finalmente La que se ve en generación. todos los aspectos y Claro. después de tener tantos hijos, ofrecerle la mayoría a Dios y todo lo que habían pasado, todavía adoptan a un chico seminarista para que tenga posibilidades de estudiar y Ah. finalmente se convierte en obispo, ¿no? Así que es una alegría tras de otra que les devuelve Dios por todo lo que ellos habían aportado durante toda su vida. Así que una Sí, hermosa Casa de historia. corazón abierto es esta, ¿eh? Es esta. Cuando uno dice, qué casa abierta esta, ¿no? Bueno, estos corazones y esta familia realmente que ha pasado, como decía Pavo, de todo, supo discernir bien cuál era el camino del Señor. Ah, y acá nos quedamos Leo, con muchas enseñanzas en este martes. A ver, Pavo, ¿qué? no, te quería decir que es importante que vamos viendo a matrimonios santos, hijos santos también, ¿no? O sea, por ahí empezamos con Sí, es Teresita, cierto, siempre Teresita, pero es digamos, esta cierto. santidad que se respira y se huele, se transmite, así que también es como la esperanza de hacerlo y Sí. desparramarlo, ¿no? Sí, y también recalcar, chicos, que esto no es una época, decir, fue antes, ahora no, 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 no estamos invitados a este camino. No, las dificultades están. Creo que hay un montón de posibilidad dentro de la dificultad que tuvo, por ejemplo, este obvio. último matrimonio. ¿En qué? En aprovechar esa posibilidad, esa crisis, esa dificultad para seguir adelante de acuerdo a lo que a Dios nos va pidiendo. Que no hay ninguna dificultad que nos impida la santidad, que estamos invitados muy especialmente a seguir este camino, que no sea una excepción, que sea verdaderamente la regla de corazón, que cada matrimonio, que cada familia abogue por estos mismos caminos, ¿no? Así es, así es, para todos. Así que para todos. Gracias a ambos por una entrega más, otro martes más conociendo. Imagínense lo que nos restan. Ustedes rescataron 40 en el libro, 40 matrimonios aproximadamente, y habrá más todavía en un trabajo de investigación maravilloso que tanto Pago como Leo han hecho. Nos restan muchos más, decían, no, pero si yo conocía uno, dos matrimonios que más o menos venían como ejemplo. No, no, hay muchos y los vamos a ir descubriendo martes tras martes en este ciclo que nos gusta presentarles a todos ustedes. Gracias de nuevo por la generosidad de ustedes, Pao, Leo. ¿Nos encontramos la próxima semana? Dale, gracias a ustedes por estar. Dale, muchísimas gracias, Vero. Gracias. Gracias. Un beso a ambos.